Tener un auto no solamente subirse y manejar, hay que saber algunas cosas básicas de la mantención, como por ejemplo cambiar un neumático. Imaginen si pinchamos un neumático en la carretera, obviamente que tenemos que saber cambiarlo, o por ejemplo cuánta presión tienen que tener las ruedas según el peso de la carga que llevamos en el auto. Por eso les voy a mostrar algunos consejos que les van a ayudar mucho a la hora de salir de un apuro. En caso que se nos pinche un neumático, lo primero que tenemos que hacer es estacionarnos en un lugar seguro, fuera de la vía de los autos y por supuesto no nos vamos a ubicar en medio de una curva, porque es muy peligroso. Al bajarte, recuerda usar siempre los elementos de seguridad como el chaleco reflectante. Luego, instala los triángulos de seguridad a una distancia de 50 metros de tu auto. Así los vehículos que vienen podrán estar advertidos a conducir con precaución. La rueda de repuesto va a depender del modelo del auto. Hay algunas que la traen adentro del maletero, otras por abajo, o por ejemplo muchos todoterrenos la traen por fuera. En este caso está en el maletero. Para cambiar el neumático puedes usar la gata y la llave que generalmente vienen en el auto. En este caso ocuparé una llave de cruz y una gata tipo Caimán que es muy práctica. Recuerden que todos los elementos que estamos ocupando en este proyecto lo pueden encontrar en el link de la descripción de este video. Antes de ponernos manos a la obra nos protegemos bien con unos buenos guantes. Ahora vamos a aflojar las tuercas de la rueda que vamos a cambiar. Después ponemos la gata en el borde del chasis y nos ponemos a trabajar. Por lo general los autos traen una pequeña hendidura o pestaña que indica dónde presionar con la gata. Una vez que la rueda esté completamente levantada, retiramos las tuercas. Retira lentamente el neumático sin forcejear el disco para evitar algún movimiento que pueda correr nuestra gata. Y vamos a reemplazar el neumático pinchado por el de repuesto encajándolo en cada uno de los pernos. Primero ajustamos los pernos con la mano apretando suavemente y luego un reapriete con la llave de cruz muy suave también. Ahora estamos listos para bajar la gata y apretar de forma definitiva y con mucha fuerza las tuercas de la rueda de repuesto. Se los recomiendo siempre hacerlo en forma de cruz. Ahora ya puedes retirar la gata, guardarla y dirigirte a la vulcanización más cercana. Recuerda que los neumáticos de repuestos no son los definitivos, solo sirven para este tipo de emergencias. Se recomienda no superar los 80 km por hora con el neumático de repuesto y no usarlo más de 200 km. En caso que tengamos que cambiar más de un neumático porque necesitan mantención, lo ideal es hacerlo siempre en una serviteca o una vulcanización que tengan todos los elementos necesarios, ya que cuando cambiamos neumáticos lo ideal es hacer alineación y balanceo para evitar que vibre o se cargue hacia un lado. Es muy importante saber cuándo tenemos que cambiar los neumáticos de nuestro vehículo por el uso que tienen, como por ejemplo saber si están desgastados y no van a tener la adherencia óptima. Aquí tenemos el dibujo del neumático con sus surcos y relieves. Por norma, estos no deben tener una medida menor en profundidad a 1,6 milímetros. Si fuera así, como en este caso, claramente hay que cambiarlos. También hay que reemplazarlos cuando a simple vista estén muy envejecidos o tengan algún corte que pueda provocar una rotura. Los neumáticos hay que cambiarlos aproximadamente cada 50.000 kilómetros e ir rotándolos de atrás hacia adelante y viceversa cada 11.000 kilómetros. Te recomiendo que esta operación la hagas en un lugar especializado y garantizado para que el peso del auto y las libras de cada rueda te queden bien alineadas y balanceadas. Si necesitas cambiar tus neumáticos por unos nuevos, es muy importante que sepas dónde están las medidas. Estas siempre están en el costado del neumático y en este caso la primera es 205, que corresponde a 205 milímetros, que es lo que mide la base del neumático, donde está el dibujo, las ranuras y los surcos, o 20,5 centímetros. Luego viene la medida 55, que corresponde a la altura del perfil del neumático, que en este caso sería el 55% de los 205 milímetros. Después viene la letra R, que significa que las teclas van por dentro del neumático y están tejidas de lado a lado. El siguiente número, que es en este caso el 16, marca el radio de la llanta en pulgadas. Por último, el 91H quiere decir el índice de presión de carga. Eso significa la cantidad de peso que puede soportar cada neumático y eso va a depender de cada modelo. En este caso 91H es aproximadamente 670 kilos.
Otro dato muy importante es saber qué presión tienen que tener los neumáticos. Este es un dato no menor porque de eso va a depender la seguridad, el agarre y la estabilidad del vehículo. Por eso existe una tabla que generalmente está pegada en alguna parte de la puerta del conductor. Ahí sale específicamente cuánta presión tiene que tener cada neumático según la situación. Por ejemplo, aparecen en la gráfica 4 personas. Eso indica que la presión debe ser de 32 libras cuando esa es la carga del vehículo. En el siguiente recuadro aparecen más de 4 personas. En ese caso, la indicación es echar 36 libras en las ruedas delanteras, mientras que en las traseras sería 41. Cada auto tiene su propia ficha de presión. Recuerda que cuando quieras regular la presión de tus neumáticos, lo mejor es hacerlo en frío para saber la real carga que tiene cada uno de los neumáticos. Si has andado más de 3 kilómetros, lo ideal es esperar a que los neumáticos se enfríen para saber la real carga de presión. Regístrate en jum.cl y encuentra todas las guías paso a paso de todos nuestros proyectos. Para ver más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Todo lo que mostramos en este video y más lo puedes encontrar en las tiendas Sodimac, en la app y en sodimac.com.